Hola amigos, y seguimos con este cuarto video y hoy vamos a hablar de fibrilación auricular y flúter atrial. Para este tema es muy importante que nos vamos a ir a esa parte anatómica que es la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Hay un podcast en CardioTips de cada una de estas cavidades que fuese bonito que vayan, lo escuchen para poder comprender un poco mejor este tema. Ahora, la aurícula derecha llega a la vena cava inferior, la vena cava superior y llegamos a esta cavidad. En esta cavidad es muy importante porque acá en el techo está el nodo sinusal, que es el comando normal del corazón. Cuando hablamos de flúter o FA, es que ese nodo sinusal perdió el comando de ese corazón. En esta aurícula vamos a tener que acá están las venas pulmonares. Esta es la aurícula derecha, aquí está el nodo auriculoventricular y vamos a tener en esta anatomía la pérdida de ese comando del nodo sinusal. Cuando hablamos de fibrilación auricular, que es este trazo que estamos viendo, son 600 latidos por minuto. Sí, 600 latidos por minuto que está teniendo esas aurículas. ¿Y es por qué? Porque hay múltiples focos ectópicos de micro reentradas en esas aurículas tomando el comando. La aurícula está así. Ahora, cuando hablamos de flúter atrial, es porque también ese nodo sinusal perdió el comando, pero con un sistema de una macro reentrada. La macro reentrada está entre el istmo cavo tricuspidio, dependiendo si va en esta dirección o dependiendo si va en la dirección contraria, siendo ortodrómico o antidrómico en sentido horario o antihorario. Ahora, acá vamos a tener un flúter. El flúter, la velocidad o la frecuencia de contracción de esas aurículas es de 300 latidos por minuto. En FA es 600 latidos por minuto. En el flúter está organizado, ya sea con deflexiones negativas en dedos de 3 ABF, si es un flúter típico o no típico. Bueno, ahora, cuando nosotros vamos a hablar, y es muy importante tener en cuenta, es que si el nodo sinusal perdió el comando, no hay onda P, porque si no hay onda P, ese nodo sinusal está sin ejercer su efecto. Entonces, lo primero para tener en el electrocardiograma es que en la fibrilación auricular no hay onda P, ¿sí? Y vamos a tener un RR irregular. Recordemos, ausencia de onda P porque el nodo sinusal no está sirviendo, RR irregular porque no tenemos una sincronía auriculoventricular, por esa razón no hay RR constante y tenemos obviamente la ausencia de esa onda P. Este es el electro y aquí tenemos un electrocardiograma de 12 derivaciones característico de una fibrilación auricular con una respuesta ventricular controlada. Ahora, es muy importante en un servicio de urgencias tener en cuenta la respuesta ventricular. La meta en falla cardíaca y en fibrilación auricular es tener una respuesta ventricular menor de 110 latidos por minuto. Es importante ese dato. Ahora, cuando tenemos fibrilación auricular con respuesta bloqueada o lenta, tenemos una respuesta ventricular menor a 60 latidos por minuto. Aquí vamos a tener este electrocardiograma con una fibrilación auricular con una respuesta ventricular rápida. Tenemos taquicardia, RR irregular, ausencia de ondas P y viene el punto de ¿qué hacemos? Todo depende de la estabilidad de nuestro paciente. Si tenemos un paciente estable, no está desaturado, está hablando normal con nosotros, con ese electrocardiograma que tuvimos, no hay que correrle, no hay que llevarlo a una sala de reanimación, sí hay que hacer unos ajustes, pero no es una inestabilidad de esa fibrilación auricular. Ahora, si tenemos este mismo electrocardiograma que estamos mostrando, pero tenemos alteración de la conciencia, tenemos desaturación, ahogo o disnea, teniendo manifestación de esa falla ventricular izquierda por esa respuesta rápida, hay que correr porque es una fibrilación auricular inestable con respuesta rápida. Ahora,
Así como cuando se sube la respuesta ventricular y hay que correr, también se puede bajar y hay que correr. Aquí tenemos esta fibrilación auricular, como ustedes lo ven, con respuesta lenta, RR irregular, muy baja frecuencia cardíaca, y ese paciente acaba de presentar un síncope, o está teniendo dolor torácico, o tiene alteración de la conciencia por bajo gasto. Es urgente trasladarlo a sala de reanimación, monitorizarlo e intervenir oportunamente en ese paciente. No sé, un marcapasos transvenoso, no sé, una atropina, no sé, dependiendo de sus signos vitales, pero es urgente ese electrocardiograma y ese paciente actuar de forma rápida. Ahora, igual en el flúter. El flúter usualmente tiene respuesta ventricular RR regular, porque tenemos un bloqueo auriculoventricular constante. Lo más usual es tener 3:1 o 2:1, ¿y eso qué significa? Que por cada 3 latidos tiene un QRS, o de cada 2 latidos de las aurículas tiene un QRS. Aquí estamos teniendo esta imagen de un flúter atrial, variedad común, con un RR regular, y es muy importante que sepan que la regularidad del RR no me implica a mí en el flúter que sea un ritmo sinusal. A veces pasa que hay muchos flúters con RR regular y que se pasan como una taquicardia sinusal. Por eso hay que prestar mucha atención, y la regularidad del RR no descarta un flúter. Ahora, podemos también tener este flúter que tenemos RR irregular con ausencia de ondas P, pero las ondas F características. También podemos tener irregularidad del RR, y a veces pasa que muchos flúters con RR irregular se interpretan como fibrilación auricular y no son lo mismo. El mecanismo de la arritmia no es el mismo, el tratamiento no es el mismo, y muchas de las cosas que actuamos para fibrilación auricular no son aptas para flúter. Por ejemplo, en un flúter no se clasifica Chasbacks, no se clasifica Hasbled, no tiene indicaciones de un cierre percutáneo de auriculilla izquierda, porque no hay estudios de cierres de percutáneos de auriculilla en flúter. Por eso son dos cosas muy diferentes. En lo único que se asemejan es en su probabilidad trombótica. La guía NICE sí equipara el flúter atrial a la fibrilación auricular para anticoagulación. Recordemos, FA, flúter, macro reentrada en el flúter, micro reentrada en la fibrilación auricular, anticoagulación, signos vitales, estabilidad hemodinámica, para definir si ese paciente está en observación, si ese paciente pasa a una sala de reanimación o simplemente se puede enviar a su domicilio. Ahora, es muy relevante que esos pacientes con alteraciones del RR y ausencia de ondas P siempre evaluemos la posibilidad de un accidente cerebrovascular. Por esa razón, cuando nosotros estemos detectando de novo cualquiera de estos dos ritmos, siempre pensemos en alteraciones de la conciencia, focalización, signos de AIT o algo más, porque si tenemos este electro en ese tipo de situaciones, es mejor observarlo, ingresarlo y evaluar muy bien que no esté cursando con un síndrome cerebral o un accidente cerebrovascular agudo. Y recuerda, a cuidar el corazón hasta el último latido.